Sí, bueno. Haciendo memoria un poco de mi vida, o sea, cuando tenía 17 años y estaba haciendo memoria un poco de dónde estaba. Pues recuerdo yo que estaba en mi iglesia, servía con los jóvenes, estaba muy bien, o sea, puedo recordar que tal vez como a los 15 años el Señor puso este interés, este asombroso interés de querer su palabra, de quererlo a Él, de buscarlo a Él. Y un hermano llegó de la ciudad al pueblo, recuerdo, donde vivía, y así no me conocía ni nada, era un anciano o diácono de una iglesia en la ciudad, y fue y me dijo: ¿sabes qué? ¿No te quieres ir conmigo a la ciudad? Vamos, te llevo y te consigo trabajo y vives en mi casa y todo. Y recuerdo yo que en mi mente pensé: ahorita me deja mi papá irme, porque mi papá era muy estricto, ¿no? O sea, y él quería tenernos a todos ahí juntitos, que no nos fuéramos para ningún lado, ¿no? Y llego donde mi papá, ¿no? Muy emocionado, diciendo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Porque no podía hablarle de tú, ¿ok? Era de usted, Señor. ¿Sabe qué? Hay un hermano que dice que me quiere llevar a la ciudad, que me consigue trabajo y quiere que esté allá. Es un hermano de la iglesia y voy a estar con él. Pero inmediatamente ni había terminado de decirle cuando me dice: sí, puedes irte, vete con él, no hay problema. Y pues 17 años tenía, hermanos, 53 años y miren dónde estoy. El Señor ha venido dirigiendo por su gracia. Estoy aquí, hermanos, y le doy gracias a Dios. Y pues quisiera que oráramos, hermanos, oráramos en este momento, antes de empezar. Señor, gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estar en tu casa, Señor, de estar en este lugar donde tú has asignado para que tu iglesia se reúna, Señor, cada día del Señor, para escuchar la palabra del Señor, juntos como pueblo tuyo, Padre. Guíanos, Padre, esta mañana y permite que, Él decía, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste, pero así de generación en generación tú eres Dios. Entonces, en base a esto vamos a empezar a ver estos versículos, hermanos, y me gustaría que pensemos esta mañana cómo podemos perseverar en nuestra fe. ¿Cómo perseverar en nuestra fe, hermanos? Pensemos esta mañana. Posiblemente muchas veces, no queremos seguir perseverando en nuestra fe por los problemas, por las dificultades, por algo feo que nos han hecho en la iglesia. No queremos continuar, pero son bases, creo que muy arenosas o muy sencillas que podemos poner en nuestra vida si queremos perseverar en nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues he puesto como unos 3 títulos, podríamos decir, de qué cosas podemos hacer realmente para perseverar en nuestra fe, para seguir en este camino en el cual el Señor nos ha puesto. Y vamos a empezar ahí viendo el versículo número 20, hermanos. El versículo número 20, y vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. En la versión 60 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Eso dice la 60. Pero cuando nos vamos a la NTV, miren cómo dice la NTV. Dice: fue por la fe que Isaac, prometió a sus hijos. Ya no dice la palabra bendijo, pero dice prometió a sus hijos, tanto Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Bendiciones para el futuro. Bueno, el primer personaje que nos encontramos aquí, hermanos, en este versículo es Isaac. Ya vimos cómo se llama, cómo viene hablando el capítulo 11 acerca de Abraham, ¿verdad? Cómo Isaac, iba a ser ofrecido, ¿verdad? Pero apareció ahí el cordero, ¿no? El cordero que proveyó el Señor, pero fue un hijo obediente, a su padre, ¿no? Y aquí vemos a Isaac ahora con sus hijos, y sus hijos se llamaban, dice, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Son 3 historias que aparecen aquí, hermanos, en este solo versículo. Aparecen 3 historias diferentes.
pero el padre, el patriarca que aparece aquí es Isaac. ¿Ok? Isaac dice que él sabía que él era uno de los receptores de la gracia de Dios. O sea, Dios le había repetido a él lo que también le había repetido a su padre Abraham, ¿no? Del cual le había dicho: haré que tus descendientes sean numerosos como las estrellas del mar, como la arena, o sea, no podrán contarlo, cómo va a ser tu descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Isaac sabía que tenía esta bendición de parte de Dios. Él también había recibido esta bendición de parte de Dios, y ahora le toca a él con sus hijos repetir virtualmente estas palabras de esta promesa antigua, ¿no? Que había sido dada a su padre, ¿verdad? Había sido dada primeramente a su padre. Entonces el escritor de Hebreos quiere hacernos figurar aquí que Isaac pues está entre los hombres de la fe. Era ¿cómo se llama? Está figurando aquí, véanlo, entre los hombres de la fe, Isaac. ¿Ok? Porque fue uno de los patriarcas, unos que iba a llevar por generaciones esta promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a sus hijos, que es Jacob y Esaú, ¿verdad? Vemos el orden en el cual lo pone la palabra. Pone Jacob y luego lo pone a Esaú. Pero cuando nacieron, recuerden ustedes que el que nació primero fue Esaú, no fue Jacob, ¿verdad? Entonces el primero que nació fue Esaú. ¿Ok? Pero aquí, ¿cómo se llama? Hubo un problema, hermanos, porque resulta que Isaac, ya cuando estaba grande, cuando ya casi no miraba, habló con Esaú y le dijo: ¿sabes qué, Esaú? Yo ya voy a morir y quiero darte la bendición, quiero compartir contigo la bendición. Así que tú eres un hombre de casa, ve al campo, consígueme algo para comer, prepáralo y lo traes, y entonces yo te voy a dar la bendición. ¿Y saben quién estaba escuchando? Estaba escuchando a su esposa Rebeca. Y Rebeca dice que escuchó a Isaac lo que estaba diciéndole a Esaú, y fue inmediatamente donde Jacob era el hermano menor. Fue donde Jacob y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a prepararle la mejor comida a tu papá, para que no le dé la bendición a Esaú, sino que te la dé a ti. Él está esperando que Esaú traiga a casa y se la presente a él para darle la bendición. Así que tú vas a ir y vas a presentarte ante tu padre y le vas a decir. Hicieron toda una estrategia a tal grado que Jacob se diera cuenta de que no, Isaac se diera cuenta que no era Esaú, que no era Jacob, sino que era Esaú. ¿Ok? Toda una estrategia, ¿para qué? Para obtener la bendición. Para obtener la bendición que le correspondía supuestamente a Esaú por ser mayor. Sin embargo, fue Jacob y no Esaú el que continuó el linaje, este linaje de fe. Este linaje de fe lo podemos ver a través de la Biblia, que no fue Esaú el que se encargó, sino que al final fue Jacob el que terminó siguiendo esta línea de fe que traían los patriarcas. ¿Ok? Tanto así que cuando Jacob se va, ¿verdad? Porque resulta que lo mandan lejos a Jacob, porque su madre escuchó que Esaú quería matar a su hermano. Y entonces dijo su madre: no puede ser. Así que lo mandó a la tierra de Labán para que buscara esposa allá, se casara con un familiar de ellos, ¿no? De ella, sí, un familiar de ella. Entonces el autor de Hebreos también trata de mostrarnos a Esaú, pero mostrarlo de la parte negativa, porque resulta que Esaú no siguió esa línea de la fe, hermanos. No siguió esa línea de la fe, sino que él fue todo lo contrario. ¿Ok? Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Ok? Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, hablando de Esaú ahora. Dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Resulta, hermanos, de que Esaú no pudo continuar, o no quiso continuar este linaje de la fe,
sino que todo lo contrario, se pervirtió a tal grado que miren cómo lo dice Hebreos aquí en el capítulo 12. Llegó a ser un fornicario, dice, y un profano. Un fornicario y un profano. O sea que estaba en contra de lo que la fe decía. O sea, no le creía a Dios, no quería seguir la misma línea que traía su padre. ¿Ok? Al final dice que fue desechado. No fue desechado por sus padres, hermanos. No fue desechado por su padre, sino que fue desechado por Dios. O sea, fue desechado por Dios porque él no siguió esta línea de fe. ¿Ok? No tuvo la oportunidad, por más que lo quiso él, dice, con lágrimas, no lo pudo obtener. O sea, al final casi le rogó a su padre Isaac que lo bendijera, ¿no? Y su padre terminó diciendo, pues te bendigo, pero al final le dijo, vas a ser tú servidor de tu hermano menor. ¿Ok? Así terminó la historia. Pero al final vemos a un Esaú que rechazó varias cosas, empezando por su primogenitura, ¿no? Llegó cansado de la casa, vio que su hermano Jacob tenía comida y dijo, yo quiero esa comida. Y Jacob, como su nombre lo dice, era un engañador, un suplantador, ¿verdad? Dijo, pues dame tu primogenitura y entonces te doy que comer. Y Esaú dijo, pues yo te la doy, no importa. Él despreció la primogenitura. O sea, no quiso la primogenitura. Entonces despreció. Y muchas veces, hermanos, vamos como cristianos por esta vida despreciando muchas veces las bendiciones del Señor, las bendiciones que nos da el Señor a nosotros, y no vemos que vienen del Señor. Todas las cosas vienen del Señor, hermanos, y muchas veces nosotros no las apreciamos, ¿no? Sino que, muchas veces las despreciamos, no las tomamos en cuenta, ¿verdad? Las menospreciamos básicamente, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Esaú. Esaú menospreció, hermanos, la primogenitura, menospreció la bendición que el Señor le estaba dando, a tal grado de que después la quería, pero ya no era el momento para hacerlo, ¿no? Entonces vemos a Esaú que él era el hermano mayor, pero el que recibió la bendición fue el hermano menor, Jacob. ¿Ok? Isaac fue el papá, el que estaba bendiciéndolos, el que estaba recordándoles la bendición, lo que Dios les había dado, lo que Dios tenía para ellos, y cómo Esaú menosprecia realmente lo que el Señor tenía para él. En el libro de Romanos encontramos que otra vez hablando acerca de Esaú, dice que de estos gemelos, básicamente de estos gemelos, encontramos hablando, dice a Pablo que aún no habían nacido, dice, ni habían hecho ningún mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, vemos aquí, hermanos, una doctrina muy hermosa que se llama la doctrina de la elección. ¿Ok? La doctrina de la elección. Y miren desde dónde empieza. Dice que empieza desde antes de nacer. Desde antes de nacer, el Señor ya nos eligió para ser hijos suyos. Y aquí en esta historia de Isaac, de Jacob y de Esaú, podemos ver que por derecho a quien le tocaba la primogenitura, hermanos, era a Esaú. Pero el Señor se la da ¿a quién? Se la da a Jacob. ¿Por qué? Porque el amor electivo de Dios, hermanos, es independiente de las reglas y cualquier estipulación que rigen los derechos, ya sea por primogenitura o cualquier otro derecho. O sea, creo que a este punto, hermanos, o sea, donde vemos de que Dios, y podríamos hacer la pregunta también nosotros, ¿no? ¿Por qué Dios amó a Esaú y Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? Si Jacob era mentiroso, Jacob, era engañador, ¿verdad? Era como que no merecía nada. Pero el punto, la pregunta más importante aquí, hermanos, es que nosotros no somos merecedores de nadie, es merecedor de nada.
Ni Esaú ni Jacob, hermanos, es merecedor absolutamente de nada. O sea, aquí tiene que funcionar, hermanos. Solo la gracia de Dios puede tomar esta determinación de decir este sí y este no. Pero Dios, ¿cómo se llama? Es el único que tiene este derecho electivo. Es un derecho que solo le pertenece a Él, hermanos. Y a este punto yo creo que nosotros como padres, hermanos, necesitamos arrodillarnos ante Dios. Independientemente que vengan o no vengan a la iglesia, necesitamos arrodillarnos ante Dios y orar por nuestros hijos, hermanos. Orar por nuestros hijos, sean cristianos o no sean cristianos. Orar por nuestros hijos para que Dios tenga misericordia de ellos, hermanos. Para que Dios sea el que les regale un corazón de carne, para que ellos quieran de Dios. Porque nosotros como humanos, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Y no digo yo que esté mal que hagamos muchas cosas. Pero aquí, hermanos, va mucho más profundo. Porque si el corazón de la persona no está cambiado, hermanos, si no ha habido un cambio de corazón, si no ha habido un renacimiento de nuevo, o sea, eso quiere decir que por más que nosotros lo sentemos aquí en la iglesia, hermanos, esa persona, ¿saben qué? No va a querer de Dios. No va a querer de Dios. Necesitamos, hermanos, rogarle al Señor por nuestros hijos, para que sea el Señor el que tenga misericordia de ellos y implante en sus corazones este anhelo de Él. Este anhelo de Él, de tal forma de que ahora que son sus hijos, ahora busquen del Señor, ahora quieran seguir del Señor. Que no solamente busquen al Señor porque los traemos a la iglesia, hermanos, sino que vaya mucho más allá. Que aun cuando nosotros como padres no estemos, ellos quieran del Señor. Ellos busquen al Señor. Ellos dependan del Señor, hermanos. Y eso es lo que pasaba aquí con esta familia, hermanos. O sea, podemos ver que el punto principal aquí, hermanos, es que nadie es merecedor. Ni siquiera el Señor se fijó en nosotros, hermanos. Esto es por pura gracia. O sea, no somos merecedores de que el Señor siquiera nos se fije en nosotros. Es pura gracia, hermanos. Tiene que ser por gracia, para que no sea por obra. Tiene que ser por gracia. Y el libro de Efesios, el apóstol Pablo le decía a los hermanos: es el Señor que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y vean lo que termina diciendo: según el puro afecto de su voluntad. Si usted y yo fuimos elegidos para formar parte de la familia de Dios, hermanos, no tiene que ver nada de lo que Dios es usted, nada de lo que soy yo, nada de lo que hace usted, nada de lo que hago yo. Dice que fue por el puro afecto de la voluntad de Dios. El puro afecto de la voluntad de Dios, dándonos a conocer, dice Pablo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, según su beneplácito, Él lo quiso, hermanos. Dice, el cual había propuesto en sí mismo. O sea, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, no depende de nosotros. Él, hermanos, Dios vio a Cristo crucificado en esa cruz, y por eso es que Él decidió amarnos a nosotros, pero a través de su Hijo Cristo. O sea, nos hizo pertenecer a su familia, hermanos, para que nosotros podamos correr a Cristo y podamos depender de Cristo cada día y de su misericordia. Esaú era el hijo favorito de Isaac, ¿ok? Era hijo favorito de Isaac y posiblemente quería lo mejor para Isaac. Y Jacob era el hijo favorito de Rebeca, su mamá. Uno le gustaba la casa, el otro le gustaba la casa también, pero de diferente forma, estar en su casa. El otro le gustaba salir al campo, ¿verdad?, a cazar animales. ¿Para qué? Para hacer alimentos, ¿verdad? O sea, proveía para la casa, ¿verdad? Y eso le gustaba a Isaac. Entonces su hijo preferido de Isaac era Esaú, pero de Rebeca era Jacob, y a Jacob le gustaba estar en su casa, ¿ok? La única diferencia es que este Esaú era un poco rebelde, ¿ok? O mejor dicho, muy rebelde, ¿ok? Muy rebelde a tal grado que dice que él, ¿cómo se llama?, se juntó con mujeres paganas, mujeres que no adoraban a Dios, mujeres que no tenían en cuenta a Dios,
y dice el pasaje, miren cómo dice el pasaje en Génesis, dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, estas mujeres que escogió Esaú fueron mujeres que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Muchas veces nuestros jóvenes creen que jugamos o creen que estamos bromeando cuando decimos que por favor, jóvenes, no busquen a alguien inconverso, no busquen a alguien que está fuera del Señor, que no quiere nada del Señor, porque creemos de que, pues, o sea, es algo que tal vez ni vale la pena, pero no nos damos cuenta como padres muchas veces de que en el futuro, hermanos, estas personas lo que van a hacer va a ser amargura de espíritu para nosotros como padres. ¿Por qué? Porque vamos a querer que nuestros hijos busquen a Dios, pero sus esposas no van a querer nada con Dios. No van a querer nada con Dios. Lo que Saúl estaba haciendo aquí, hermanos, era violando el mandamiento que estaba en Éxodo 20. Ese mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, hermanos, nosotros como padres tenemos que rogarle, tenemos que clamar al Señor por nuestros hijos, para que busquen del Señor, hermanos, para que quieran del Señor. No vamos a lograrlo, hermanos, si los obligamos a hacer muchas cosas. Posiblemente los vamos a tener aquí unos días, pero después nos vamos a ir y van a decir, somos libres. Necesitamos que conozcan al Señor. Necesitamos que busquen al Señor. Necesitamos que el Señor tenga misericordia de ellos, hermanos. Y solo el Señor puede tomar esta decisión de elegirlos a ellos para que lo busquen, para que sigan este camino de la fe. Tenemos que entender que ahora como creyentes, hermanos, en Cristo, tenemos esta bendición, o sea, esta enorme bendición. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos todas las bendiciones espirituales. ¿Dónde? En Cristo. Ahora, si estamos en Cristo, hermanos, podemos gozar de todas las bendiciones espirituales, porque estamos viviendo ahora en Cristo. Podemos ahora como familia dar esta enorme bendición a nuestros hijos, a nuestros parientes, y decirles que Cristo es el único que salva, que Cristo es el que puede perdonar sus pecados, que Cristo puede darles vida eterna. Podemos afianzarnos, hermanos, en estas bendiciones que ahora tenemos en Cristo, ya sea para esta vida o por la vida venidera. Como creyentes estamos llamados a perseverar, hermanos, en la fe que ahora tenemos. Pero la única manera será, hermanos, si descansamos en esta promesa hermosa de Dios que nos ha dado a través de su palabra, a través de su palabra. Pero número 2, hermanos, ok, descansemos en esa promesa dada en su palabra, pero también, hermanos, necesitamos ser adoradores, verdaderos adoradores de ese Dios que acabamos de cantar, de ese Dios que es inmutable y es eterno, Solo así vamos a poder avanzar en nuestros días, hermanos, a tal grado que miren cómo lo dice Jacob. Dice que por la fe Jacob, ahora vamos a hablar del hijo, del hijo de Isaac, pero ahora como padre, véanlo como padre ahora. Dice, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró. Eso es lo importante, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Miren cómo lo dice la NTV. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, y estaba por morir, vino e hizo todo lo que también hacían todos ellos. Bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Bueno, recuerdan aquí, miren, aquí hay otras dos historias interesantes. Jacob, recuerdan ustedes, Jacob, ya era grande, ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Tenía un hijo favorito. ¿Recuerdan su hijo favorito cómo se llamaba? Su hijo favorito se llamaba José, a tal grado de que le hizo hasta una túnica de colores ahí bonita, ¿no? Y dice que sus hermanos tenían ¿qué? Tenían celos de él, tenían celos de él, a tal grado, hermanos, que estos hermanos
hermosos que tenía José, lo vendieron. Lo vendieron y se deshicieron de José. Y lo llevaron, ¿dónde? Lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. ¿Ok? Y en Egipto, este hombre, ¿cómo se llama? José, ¿verdad? Pasó muchas situaciones, pero lo que les quiero decir es que José, cuando fue vendido, tenía 17 años. 17 años, hermanos. Imagínense a un joven yéndose a otra tierra desconocida completamente, desconocida para él, alimentos desconocidos, adoraban de diferente forma, no tenía a su papá ya, o sea, estaba solo. Dice la palabra de Dios de que todo lo que José hacía prosperaba, porque Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. ¿Eso qué quiere decir? Que José no estaba solo. O sea, y vemos aquí a Jacob, ok, que dice que, bueno, Jacob, viene hablando de Jacob, ok, vemos a Jacob, que Jacob aquí está en Egipto, ok. ¿Cómo fue a parar Jacob a Egipto? Uno se pregunta, ¿y cómo fue a parar Jacob a Egipto? Bueno, resulta que llevaron a José allá, hermanos, y vino una gran hambruna, ok, donde los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto a comprar comida, ¿verdad? Para poder abastecerse. Cuando los vio José, José ya era un faraón, un rey de ahí. Cuando los vio José, ellos no lo conocieron, pero José sí los conoció. Y dijo, aquí están mis hermanos, hora de desquitarme de ellos. No, José los vio y empezó a hacerles una historia, una trama, a preguntarles por su papá, a tal grado que llegó a descubrirse de que José era el hermano que ellos habían vendido, ¿verdad? Les temblaron los pies cuando dieron cuenta de que José estaba vivo, ¿ok? Y entonces José fue el que dijo, traigan a mi padre para acá, quiero tenerlo acá. Y lo llevaron a Jacob con 70 más, ¿verdad? Y entraron a Egipto, a tal grado que Jacob muere en Egipto, ¿verdad? Muere en Egipto, pero antes de morir, o sea, toda esta alegría de Jacob, de que su hijo estaba vivo, de que su hijo todavía vivía, ¿verdad? Llega el momento de morir de Jacob y dice, yo quiero bendecir a tus hijos, José. Quiero bendecir a tus hijos. Bueno, quiero darte la bendición a ti, pero te la quiero dar a través de tus hijos. Y entonces José viene y trae a los hijos, a sus hijos, ¿ok? Lo interesante aquí, hermanos, es que nos volvemos a encontrar con la misma historia. José no era el hermano mayor para recibir la bendición. El hermano mayor de José se llamaba Rubén. Rubén es el primer hijo de Jacob. Él es el que tenía que recibir la bendición, ¿ok? Pero quien recibió la bendición, ¿quién creen que fue? Fue José a través de sus hijos, ¿ok? Por eso dice la Biblia que José recibió doble bendición. Doble bendición, ¿por qué? Porque la bendición se lo dio a sus hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaban sus hijos de José? No van a recordar, se lo voy a decir. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. ¿Ok? Así se llamaban. Manasés es el hijo mayor y Efraín es el hijo menor. Resulta, hermanos, de que cuando Jacob viene y quiere bendecir, va a bendecir a los hijos de José, ¿ok? Le da esta bendición a José a través de sus hijos y pone sus manos, Jacob, ¿cómo se llama? Su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, ¿ok? O sea, cruzados. No lo puso sobre el mayor, lo puso sobre el menor, ¿ok? Y le dio esta bendición y le dijo José, no es así, el mayor es este. Pero Jacob le dijo, sí, ya lo sé, pero él quería darle la bendición de esa manera. Entonces vemos aquí que también otra vez nos encontramos a otro patriarca dando la bendición no al hermano mayor, sino al hermano menor. Pero también no dándosela a José, no dándosela al hermano mayor de José, al hijo mayor de José, sino al hijo menor de José, que se llama Efraín. Dice la palabra de Dios de que este hombre, Efraín, fue como se llama, una de las tribus muy importantes del pueblo de Israel. Pero cuando hicieron la repartición de tierras, también ellos recibieron su porción. Por eso dice que José tuvo doble bendición. Fue bendecido de una manera doble, porque tuvo la bendición a través de sus dos hijos.
Pero continúa diciendo el pasaje, dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Quién fue el que hizo esto? Jacob. Recuerden que Jacob ya era grande, ya estaba a punto de morir, pero aún así Jacob dice que quería adorar al Dios de los cielos por la vida de Jacob, de José, por la vida que Dios le había dado, a tal grado de que él ya era grande, pero él quería seguir adorando a este Dios. Yo puse aquí, ¿cómo se llama? Que si queremos seguir como creyentes, perseverando en esta fe que Él nos ha dado, tenemos que ser adoradores de este Dios inmutable y eterno. Tenemos que ser adoradores de este Dios inmutable y eterno. ¿Ok? Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a José a través de sus hijos. Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Jacob se dirigió a José y él repitió también las mismas palabras de esta promesa, cuando le dijo: te haré fructificar y multiplicaré tu descendencia, que tu número no se podrá contar, te transformaré en una comunidad de pueblos y te daré una tierra, la tierra de Canaán, ¿ok? Como posesión eterna para tus descendientes después de ti. O sea, José recibió esta doble bendición. La bendición del primogénito la recibió José, hermanos, aunque no era el primogénito. O sea, le correspondía a Rubén. José recibió doble porción, pero no la recibió él, la recibió a través de sus hijos. ¿Ok? Ahora, hoy en día, hermanos, debemos de ser adoradores. ¿Ok? Debemos de perseverar en la adoración a este Dios, ¿verdad? Independientemente de la edad que tenemos, debemos perseverar en la adoración a nuestro Dios. Y cuando hablamos de adoración, hermanos, no estamos hablando solamente de cantar, ¿ok? No solamente estamos hablando de cantar, estamos hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida de ¿cuántas horas? 24 horas al día. O sea, el perseverar en nuestra fe nos lleva a adorar a un Dios que es inmutable, que no cambia, y además un Dios que es eterno. A Él es el que tenemos que adorar, a Él es el que tenemos que servir constantemente, hermanos. Entonces, hoy en día, esta promesa, hermanos, está cumplida, ¿verdad? Está cumplida porque, ¿recuerdan ustedes de que ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, había una discusión ahí entre ellos de que dónde se tenía que adorar, ¿ok? Y entonces el Señor les dice: la hora viene, y ahora es cuando sabemos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu y en verdad. O sea, el Señor nos salvó, hermanos. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros como creyentes en Él, con esta fe. ¿Para qué? Para que lo adoremos, para que vivamos adorándole toda la vida, hermanos. Toda la vida. El Señor quiere preservarnos, hermanos, y que solo lo miremos a Él, que solo lo adoremos a Él, y que no sea cuando estemos solamente reunidos, sino las 24 horas del día, que seamos verdaderos adoradores. La única manera de perseverar, hermanos, en la fe es siendo verdaderamente adoradores de este Dios inmutable. Pero por último, hermanos, el versículo 21 dice que también podemos perseverar en esta fe, ¿ok? Teniendo una esperanza firme en este Dios que lo prometió, en este Dios que prometió esta bendición en la cual gozamos hoy en día. Dice: por la fe al morir mencionó la salida. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, fue por la fe, hermanos, dice la NTV, que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso tenía tanta confianza en esto, esta esperanza era tan fuerte, que dice que mandó que se llevasen los huesos de allí de Egipto hacia la tierra prometida. O sea, que no los fueran a dejar ahí enterrados, sino que quería salir hacia la tierra prometida. O sea, el autor de Hebreos aquí, hermanos, no escoge ninguna
ninguna de las pruebas o las experiencias anteriores que José tuvo durante el tiempo que fue vendido o que pasó en Egipto, ¿verdad? Que fue probada su fe. ¿Okay? El autor está interesado más en la promesa de Dios de que los hijos de Israel iban a heredar la tierra de Canaán y tenía que decírselos a ellos. Por lo tanto, las palabras que José expresa aquí, hermanos, les dijo a sus hermanos que era algo muy importante que les estaba diciendo, porque estoy a punto de morir y quiero decirles esto: Dios vendrá ciertamente en vuestro socorro y os sacará de esta tierra para llevarnos a una tierra que Él ha prometido con juramento a nuestro padre, e incluso a nuestro abuelo. Él ha prometido que nos va a sacar de esta tierra. Entonces él tenía su esperanza en esto de que Dios les había prometido que no iban a permanecer ahí. Habían pasado muchos años, hermanos, más de 400 años habían pasado que ellos estaban, ¿cómo se llama?, de esclavos aquí en Egipto, pero Dios no dejó de cumplir su promesa, hermanos. Este hilo dorado de la promesa lo podemos ver en todos los patriarcas, hermanos. Trasciende por todas las generaciones, porque ellos siguieron firme en esta fe en la cual ellos habían creído. José fue vendido, es cierto, fue vendido a tan joven edad, fue vendido, ¿verdad? Pero él permaneció fiel. Le cambiaron hasta el nombre, hermanos, en Egipto, pero él permaneció fiel al Dios de sus padres, ¿verdad? Jehová dice que estaba con José y por eso fue varón próspero. Él estaba seguro de la promesa que había recibido. Su esperanza era segura, tanto que pide que no dejen sus huesos en Egipto. O sea, él estaba seguro que el pueblo iba a salir. Hagan cuenta que él dijo, básicamente él pensó en el Egipto. Él pensó en el éxodo, quiere decir que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y que no iban a permanecer más allí. ¿Ok? Entonces él tenía una esperanza firme de que iban a salir de la esclavitud, iban a salir de ese lugar. Y en esta esperanza él se afianzaba constantemente. Y él por eso dice que aún ya cuando iba a morir, él quería, ¿cómo se llama?, dar esta esperanza a todos sus hermanos para que estuvieran firmes y estuvieran constantemente repitiéndola, que un día el Señor iba a llegar por ellos para rescatarles. ¿Ok? El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice que debemos de mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque dice, fiel es el que lo prometió. Fiel es lo que lo prometió. Y José estaba seguro de que el Señor había prometido esto, de que no iban a estar como esclavos siempre en la tierra de Egipto. Por eso es que hoy en día, como creyentes, hermanos, tenemos esta bendición que podemos ser preservados en nuestra fe, perseverar en nuestra fe, teniendo esta esperanza de que el que prometió que nos iba a proteger, que es más fuerte que cualquier cosa, es el Dios mismo, el que nos eligió una vez para ser parte de su familia. ¿Cómo perseveramos como creyentes? Miren lo que decía Spurgeon. Decía, por la fe el alma, dice, por la fe el alma cubre su debilidad con fortaleza en el Señor. Cubre su pecado con expiación, la expiación que Cristo hizo. Dependemos de Cristo. Cubre su locura, dice, con la sabiduría del Señor. Cubre su fracaso con los triunfos que el Señor tuvo. Cubre su muerte con su vida. Y aún nuestros descarríos son cubiertos con la constancia que el Señor tuvo. O sea, todo, hermanos, está en Cristo. Todo lo que nosotros podemos vivir en esta vida, la podemos vivir perseverando en Cristo. Y Él es el que nos da la fuerza, es el que nos da la oportunidad, hermanos, esta mañana, para que pensemos. Si no estamos perseverando en el Señor, posiblemente las bases que estamos poniendo no sea que estamos adorando a este Dios, no sea que estamos dependiendo de este Dios. Posiblemente estemos más firmemente
persuadidos de otras cosas, pero no de la fidelidad que el Señor ha mostrado a través de las generaciones, a través de muchas generaciones, a fin de que podamos depender, de que Él pueda preservarnos, hermanos, aquí en su iglesia, que ahora Él es el que gobierna, Él es el que está a cargo de la iglesia, y debemos de seguir hasta que disfrutemos completamente de esta nueva recompensa de estar para siempre con Él, Para preservación del reino de Cristo, la fidelidad de Dios se manifiesta principalmente en el gobierno de su iglesia, hermanos, o del reino espiritual. Y este es el reino que no puede ser conmovido, aunque todo lo demás sea sacudido. Este reino permanecerá. Eso dice la palabra de Dios aquí mismo en el libro de Hebreos. El autor dice: así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con un temor reverente. Esa es la parte que tenemos que hacer, hermanos, reconocer de que hemos recibido un reino inconmovible de parte del Señor, de lo cual debe brotar gratitud en nosotros. Eso es lo que debe brotar en nuestras vidas, gratitud y servicio hacia nuestro Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia. O sea, las palabras que dicen en Mateo que las puertas del infierno, dice el Señor, no prevalecerán contra su iglesia, pueden suceder muchos desórdenes, pero dependamos de la fidelidad de Dios, hermanos. El mundo estaba bien dirigido antes de que nosotros hiciéramos nuestra entrada, hermanos. Y otras generaciones han tenido la experiencia de la fidelidad de Dios, aunque nos quejemos de que no vemos muchas veces señales para nosotros, ni ningún otro bien. Para la preservación de nuestros cuerpos en el reino celestial tenemos muchos desalientos, es cierto. Adentro y afuera pueden haber muchos desalientos, pero mientras perseveremos en nuestro deber, Dios no nos va a fallar, hermanos. Su palabra es tan segura como la tierra misma. Dice 2 Tesalonicenses: más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Dios ha permitido no solo darnos nuestra recompensa final, hermanos, sino también asegurar y defender a su pueblo en el camino, a fin de que no seamos vencidos por las maldades que se encuentran en este peregrinaje en el cual nos ha puesto. El mismo Dios, hermanos, que nos predestinó, que nos eligió, es el mismo Dios que nos llamó, es el mismo Dios que también nos justificó, y es el mismo Dios que también terminará la obra. ¿Para qué? Para glorificarnos. Y dice, donde le veremos cara a cara, tal como Él es. Y entonces estaremos juntamente con Él, eternamente con Él. Y eso es lo que Él anda buscando, que perseveremos en esta fe que Él ha puesto en nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.